Si les hablara de ella, de la princesa sin voz, ¿qué les diría? Una de las cosas de las que más he escuchado hablar nada más iniciando el año es cosas acerca de Guillermo del Toro, que se extendió de más al recibir un premio, que en broma le agradece a quién sabe qué por quién sabe qué, y todo por La forma del agua, una película estelarizada por Abe Sapien. No es cierto. Esta es la historia de una mujer muda que hace una conexión emocional con un espécimen del tipo anfibio humanoide capturado por el gobierno para estudiarlo, con quien tuvo más de un encuentro facilitado debido al hecho que ella es una empleada de las instalaciones donde lo tenían retenido. La película trabaja la relación de estos amantes inusuales que tratan de explorarse, por así decirlo, en más de un sentido. En una realidad ubicada durante la Guerra Fría, cuando más de un gobierno, en este caso los rusos y los estadounidenses, casi de manera paranoica trataban de mantenerse a la vanguardia en avances armamentistas y biotecnológicos. Por lo que este era un espécimen de celoso e inhumano estudio. Sin mencionar el presente racismo y machismo de la época por el que pasa la mitad del elenco. Por lo que irónicamente se explora que el monstruo de esta película no es la criatura en sí, sino el ojete a cargo del espécimen, quien es prácticamente la encarnación de todo lo antes mencionado, agregándole la palabra loco, o sea, es misógino, racista, posesivo, paranoico y demás cosas que podíamos hablar de ese personaje. No hay mucho de lo que yo les pueda hablar de esta película porque en sí no es algo que no hayamos visto antes, es más bien una nueva visión desde la perspectiva de Guillermo del Toro de algo que ya se ha visto anteriormente. O sea, es como ver su versión de La Bella y la Bestia o una versión de Liberen a Willy con resultados sexuales. Sí, yo sé que suena un tanto ridículo y sí, esa última comparación fue algo exagerada, pero el caso es que esto es algo que tienes que ver. Algo de lo que tienes que apreciar el componente total de la película: cinematografía, guión, personajes, actuaciones, todo. Igual tengo que hacer mi trabajo, así que me voy a esforzar para transmitirle con mis palabras qué es lo que yo experimenté en esta película. Estoy bastante impresionado que esta película, dirigida y escrita por él, sea algo bastante bueno. Como director, no lo cuestiono. Es alguien muy bueno, alguien que sabe hacer muy bien su trabajo. Ahora, como guionista, especialmente uno romántico o introspectivo, bueno, lo más parecido a lo visto en esta película en sus trabajos anteriores fue La Cumbre Escarlata, que aunque no es una mala película, tampoco es muy sobresaliente que digamos. Aquí en términos generales se lució. Encontró una forma de funcionar mejor que en aquella otra película, mezclando más cosas de su estilo, cosas que domina bien y cosas que no son tanto de su estilo, como el romance por ejemplo, para sacar esta versión, su versión personal de la Bella, más o menos, y la Bestia. Aunque sí noto algunas debilidades, probablemente por no estar del todo en su terreno, por así decirlo. Él es más del género fantasioso y oscuro, o sea, sí es una buena trama, es una buena ambientación, hay suficientes problemáticas para mantener el interés. Hubo un punto donde yo creí que todo iba a terminar en el acto de liberar a Willy, ahí porque es la comparativa de hace un momento, pero solamente fue el intermedio, el cambio de escenario. Pero más que por creatividad, creo que la película triunfa por el atrevimiento. Una vez más, es como ver el asunto de La Bella y la Bestia, solo que aquí la bestia continúa siendo bestia. Aquí no hay nada como magia infantil que convierta a la bestia, no han puesto príncipe o un caballero ni nada por ese estilo. Es cuestión de aceptar exactamente de lo que te has enamorado. Una versión de aquel mensaje llevado al extremo de aceptar a alguien exactamente tal y como es. Sí, al final la Bella es la que técnicamente se hace la bestia, porque no sé si que le aparezcan agallas cuente para calificarla como tal, pero antes de todo eso se les conecta como seres vivos y eso es más que suficiente para que Guillermo del Toro lleve esto hasta explorar la sexualidad de sus personajes, lo que de un modo peculiar hace que se sienta fresco, algo que ya hemos visto anteriormente. Es algo francamente fascinante y hasta admirable cómo es que Guillermo del Toro hace una relación entre un monstruo, una mujer, y crea algo que se podría considerar un poema hecho película. Así lo mencionó Dati. Los que me siguen en Twitch saben perfectamente quién es, y francamente yo no pude haberlo expresado mejor. Aunque tampoco creo que sea una película tan perfecta. La escritura, dije hace un momento que noté algunos puntos débiles en ella. No hay mucho que pueda decir de ellos.
el malo inicia y termina como el malo, no hay mucho desarrollo al respecto. Los amigos, o más bien el amigo y la comadre igual, y la protagonista como tal, de hecho empieza y acaba igual. No es una muda aislada en la tristeza existencial, tiene amigos, tiene empleo, tiene hobbies, le gusta bailar tap en el pasillo, tiene sus calenturas. Y parece que todo mundo ahí sabe el lenguaje de señas, así que tampoco tiene problemas de comunicación que digamos. Sí, me imagino que ellos dos son los únicos con los que logra entenderse. Con el resto del mundo ella está totalmente aislada o incomunicada. Pero eso es precisamente el problema. No lo vemos, no se explora ni se expone. Entonces, cuando llegan a una escena en específico, una escena prácticamente clave de la película, donde ella en un diálogo dice que siente como la criatura la mira a ella tal y como es, que no mira su discapacidad y bla bla bla, es un punto en extremo flojo, porque ahí tenemos que creerle al diálogo y no a lo que se ha expuesto, no a lo que hemos visto. Tal vez si hubiesen expandido la realidad en la que vive la protagonista, o sea, un desarrollo un poco más enfocado, esta imagen que Del Toro necesita utilizar hubiese sido una imagen más creíble, que lo hubiésemos visto sufrir más en la sociedad o en su infancia. De hecho, esa imagen faltante del protagonista está mucho más presente en el vecino homosexual, que lo vemos anhelar algo que no puede tener, enfrentar el rechazo por su orientación sexual y la frustración laboral. Eso es exactamente lo que le hace falta a la protagonista para completar el núcleo con el que se justifica esta atracción emocional y, pues, supongo que también física con el pescado ese. Puesto que se supone que estamos viendo a dos incomprendidos entendiéndose, dos aislados del mundo entendiéndose. Pero debido a lo anterior, esa parte no te lo terminas de creer por parte de la mujer. Y eso que estamos hablando del protagonista principal, la cual está cumpliendo con su rol protagónico, pero nada más. Podemos describir muchas cosas inteligentes y divertidas de las situaciones, pero no muchos de los personajes. Excepto el vecino, porque aparentemente la orientación sexual diferente parece seguir llamando la atención. Hay una película llamada Talentos Ocultos, que utiliza más que nada lo que es el racismo y sabe muy bien cómo reflejar cómo es que esta situación afecta a los personajes principales. Algo de ese estilo, pero adaptada a las necesidades de la protagonista, o sea, al hecho de que ella es muda. Es lo que le hizo falta a Guillermo del Toro para terminar de completar el panorama que quería exponer. Pero es una debilidad, no un defecto. La película sigue siendo bastante buena y algo bastante recomendable, ya que el enfoque después de todo no es hacerla ver como una mártir, sino únicamente narrar la evolución de esta relación, cosa que está hecho extraordinariamente bien. Pero júzguenla ustedes, si no la han visto, pues lamento haberles spoileado ligeramente el final, aunque hay un aviso de spoilers al principio del video. Pero de todas formas, me hallo en la necesidad de decirles que vayan a verla. Tal como dije hace un momento, no es algo que valga la pena escuchar hablar de ello. Es algo que tienes que ver. Se las recomiendo, porque pese a ese pequeño pero que expuse, aún le quedan muchos puntos de exposición e interés. Eso te mantendrá entretenido si un melodrama no es algo de tu estilo, porque eso es más o menos, es casi un melodrama. Además, hay algunas cosas que no todo director, al menos un director que se pueda tomar en serio, sería capaz de manejar como lo hizo Guillermo del Toro. Solo una cosa, la película supuestamente es apta para mayores de 15 años. No sé cómo estuvo el arreglo o cuánto desembolsaron para bajarle la clasificación, pero tiene suficiente contenido adulto como para replantearse esa clasificación. Sin nada más que decirles, yo soy Psycho y nos vemos en el próximo filme. I know why, and so